Bueno, el tema de hoy es métodos diagnósticos. Nuestro grupo está conformado por Yorani Díaz, Yulisa Barrios, Iván Higuita y mi persona quien les ha hablado, Alberto Torrado. Vamos a ampliar acerca de las malformaciones congénitas. ¿Qué es una malformación congénita? Una malformación congénita es unas características anormales con las cuales un niño nace, con cuales un individuo nace. Para los estudios de los trastornos existen dos ciencias diferenciales, que es la teratología y aparte de eso la dimorfología, que se encargan individualmente de explicar o estudiar estos tipos de trastornos. Las anomalías pueden ser dadas por múltiples factores. Entonces tenemos los factores que son genéticos, los factores que son ambientales y hay unos factores que son multifactoriales, es decir, aplica muchas cosas para que existan esas anomalías. Realmente el tema de las anomalías o los tipos de anomalías son bastante redundantes o son bastante importantes en la etapa embrionaria, es decir, desde la tercera semana hasta la octava semana de desarrollo. A las deformaciones y los síndromes, hacer un paralelo diferencial entre estas dos palabras. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de las deformaciones es un aspecto físico, pero cuando hablamos del síndrome es el conjunto o grupo de anomalías que se vienen presentando dentro de un individuo. Entonces ahí empieza a aplicar algo interesante y es el tema de los factores ambientales. Los factores como calor, factores químicos, el medio en el que se desarrolla. La teratogénesis se hace referencia a la exposición a la cual un teratógeno altera la formación normal de un organismo. Están ligadas también a agentes infecciosos. Hemos encontrado relación en cuanto al tema de la rubiola, lo que son las enfermedades como los virus del Zika, el herpes, la varicela, que en primera instancia cuando la persona o la madre está relacionada con aquella enfermedad, por consiguiente tiene un daño colateral en el feto o en la etapa de desarrollo embrionario. Una enfermedad bastante interesante para tener en cuenta es la toxoplasmosis, es una enfermedad inductora de defectos congénitos. Entonces, realmente es bastante importante entender que la multifactorialidad de las malformaciones congénitas no solamente vienen radicadas en cuanto a lo que encontramos nosotros como son los genes o los cromosomas, sino también hay un sinnúmero de factores que también alteran el proceso de crecimiento de un feto, como son las radiaciones, como son las enfermedades virales, como son el ambiente en el desarrollo y las cosas que antes ya hemos mencionado. También debemos de tener en cuenta que hay medicamentos que están relacionados con el desarrollo anormal, es decir, con la malformación congénita. Continuando con la explicación de mi compañero Diver, la fecundación in vitro está acompañada de un aumento en las anomalías congénitas y la tasa es mayor cuando se aplica la inyección intracitoplasmática de espermatozoides ICSI. Siempre que se recurre a un proceso de reproducción asistida, existe el riesgo de que el parto pueda presentarse el feto muerto. También tenemos a las enfermedades maternas. Ejemplos pueden ser la diabetes, la fenilcetonuria, la preeclampsia. Bueno, de la diabetes se puede decir que durante el embarazo las alteraciones del metabolismo de los carbohidratos pueden generar alta incidencia en que como resultado se obtengan fetos muertos, muerte neonatal, cuando nazca tenga una talla demasiado grande, malformaciones congénitas. Desde la preeclampsia se puede decir que es una complicación del embarazo, que está caracterizada por la hipertensión y la proteinuria debido a menor perfusión a los órganos. Un factor que incide bastante son las deficiencias nutricionales. Más que todo en las vitaminas, que cuando se presenta una deficiencia de este tipo es altamente teratógeno en animales. En humanos todavía no se ha demostrado su efecto. Un ejemplo de las carencias nutricionales pueden ser las carencias en yodo,
que pueden ocasionar cretinismo endémico, que en el feto puede hacer que presente retraso en el crecimiento físico y mental. Anomalías también pueden presentarse por ingestión de metales pesados. La teratogénesis mediada por el varón tenemos que los dos factores principales vienen siendo el factor ambiental y la edad del padre. En el factor ambiental tenemos que es más que todo relacionado con el trabajo al que se dedica el padre y la exposición a químicos peligrosos o por ejemplo metales ambientales. Está más relacionado con abortos espontáneos en relación con el plomo, bajo peso al nacer o anomalías congénitas. El diagnóstico prenatal. El perinatólogo tiene varias estrategias para valorar el crecimiento y el desarrollo del feto. Entre estas va a estar la ultrasonografía, la amniocentesis, el análisis de suero materno, el muestreo de vellosidades, ultrasonografía. Se hace a las 11.5 semanas y también vamos a tener un Doppler, que es una ecografía más especializada que se va a hacer a las 28 semanas. Entonces, esta técnica recurre a ondas de sonido de alta frecuencia. Mediante este procedimiento podemos detectar flujo sanguíneo, movimiento de la válvula cardíaca, flujo de líquidos, de líquidos de la tráquea y de los bronquios. También vamos a poder observar algunas longitudes como la longitud craneocaudal, la longitud del fémur, el diámetro biparietal. La amniocentesis se realiza mediante la inserción de una aguja a través del abdomen hasta la cavidad amniótica. Esta va a estar guiada por ultrasonido y se va a extraer alrededor de 20 a 30 mililitros de líquido amniótico. Este proceso se puede realizar después de la 14 semana de gestación. El líquido obtenido se analiza para identificar factores bioquímicos que se diferencian a malformaciones como el paladar hendido, las deformaciones de las extremidades que se asemejan al síndrome de las bandas amnióticas congénitas. Y vamos a tener también el muestreo percutáneo de sangre umbilical. Se prefiere para obtener sangre fetal. Se puede utilizar en la semana 14 de gestación y se realiza mediante una inserción de una aguja hasta el cordón umbilical. Esta va a estar también bajo guía del ultrasonido. Las muestras de sangre me van a aportar células para analizar la citogenética rápida y se utiliza para enfermedades hematológicas. La transfusión fetal es un proceso que se hace principalmente en el feto, en el que la madre ha podido presentar o desarrollar un anticuerpo contra el bebé, produciendo de esta manera una enfermedad conocida como es la anemia. Esta enfermedad en el bebé puede diagnosticarse mediante una ecografía. En el caso del tratamiento médico fetal, los fármacos para tratar este tipo de infecciones, como son las arritmias cardíacas fetales, son suministrados de una forma directa a la madre, que van a llegar al compartimiento fetal luego de haber atravesado la placenta. Cabe nombrar un tema de sumo interés como lo es la cirugía fetal. Con el avance de los ultrasonidos y también de los procesos quirúrgicos, hoy en día es posible operar a los fetos. Sin embargo, estos procesos ponen bajo riesgo tanto al feto y a la madre. Existen dos tipos de cirugías fetales. Entonces está la cirugía fetal abierta, donde se expone el útero y se abre para hacer un procedimiento directamente al feto. Y también está la cirugía fotoscópica, en el que se realizan incisiones pequeñas
en la pared abdominal de la madre y su útero al feto. Y también está la cirugía fotoscópica, en el que se realizan incisiones pequeñas en la pared abdominal de la madre y su útero.